Bien, hermanos, pues gloria al Señor. Vamos a pasar este tiempo de la predicación de la palabra. Sean todos bienvenidos, hermanos. El Señor sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Y en este tiempo, hermanos, vamos a ir a la carta de Santiago, hermanos, está en el Nuevo Testamento, hacia el final del Nuevo Testamento, la carta de Santiago, hermanos. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a comenzar a leer desde el verso 2. Muy bien. Amén. Entonces, les voy a anotar el título, hermanos, de este mensaje una vez que hayamos leído y orado para pedir la guía del Señor. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice así, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a dar tiempito para que nuestros hermanos puedan tenerlo y todos vayamos a la palabra de Dios juntos. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esta carta, hermanos, está escrita por un siervo de Dios de nombre Jacobo. Con el paso del tiempo, hermanos, la contracción del nombre Jacobo, Santo Jacobo, hermanos, derivó en esto que hoy conocemos como el nombre de Santiago. Santus Jacobus terminó siendo una contracción y hoy lo conocemos como Santiago. Pero el autor de esta carta, hermanos, inspirado por Dios, es Santiago, hermanos, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que dice, hermanos. Miren, desde el 1, para que presentemos aquí al autor que el Señor usó para esta carta. Santiago capítulo 1, hermanos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Versículo 2, hermanos, pongan atención desde aquí, por favor. Miren, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, hermanos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermanos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. ¿Sí? Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que es bendita, porque tú la has dado, Señor, para conocimiento tuyo, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Es el medio, Padre, por el cual nosotros venimos a ti. Es el medio por el cual te conocemos. Es el medio por el cual, Señor, entendemos quién eres tú. Tu plan, tu corazón, tu pensamiento y tu voluntad. Señor, permite que en esta hora, a través de la carta de Santiago y otros pasajes que tú has puesto en la palabra, podamos discernir tu voluntad. Podamos entender, Señor, este proceso de la vida cristiana. Señor, que en el precioso nombre de Jesús, este mensaje sea de bendición y edificación para mis hermanos. Fortalécenos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el mensaje de este día es transformados en la dificultad. Amén. Transformados en la dificultad. Y hermanos, esto es muy importante porque, aquí se lo pongo, transformados en la dificultad. ¿Se alcanza a ver, hermanos? Más o menos. Okay. Ya vamos a cambiar de plumón. Transformados en la dificultad. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos, el Señor ha elegido esto?
En la vida, hermanos, tenemos momentos de gozo, pero también tenemos momentos de dificultad. En la vida tenemos momentos de calma, de paz, pero también en la vida tenemos momentos donde parece que estamos en medio de una tormenta. Parece que todo se agita, parece que todo se derrumba, se cae. En la vida, hermanos, tenemos tiempos de quietud, de paz, de verdad, de una bonanza y una calma impresionantes que el Señor nos regala también. Pero hay otros, hermanos, donde vemos nuestra insuficiencia, vemos nuestra debilidad, vemos nuestra carencia. Hermanos, y en ambos momentos Dios tiene un propósito para el ser humano. Pero es, hermanos, en la dificultad donde el Señor nos hace crecer, donde el Señor transforma nuestra manera de pensar, donde el Señor nos da un nuevo corazón, hermanos, regenerándonos, restaurándonos, haciéndonos, hermanos, cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, el mensaje de esta ocasión se llama así: transformados en la dificultad. Porque la dificultad, hermanos, es el instrumento de Dios. La dificultad es el medio que Dios utiliza para forjarnos, para que en nosotros, hermanos, haya un carácter cada día más parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jacobo nos dice aquí: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen ustedes, hermanos, en diversas pruebas. Entonces, la palabra de Dios nos va a presentar cuáles son los ojos, hermanos, cuál es el entendimiento, el corazón que nosotros tenemos que tener, hermanos, cuando nos hallamos en las pruebas. Ante la adversidad, ante la crisis, ante esas cosas, hermanos, que sobrevienen a nuestra vida de repente, que no las esperamos, que vienen de golpe, que cambian todo el entorno incluso a veces. Hermanos, ¿cuál es la actitud correcta que nuestro corazón debe tomar ante estas situaciones? El Señor nos está enseñando en esta carta, hermanos, que cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, tiene que ser un motivo de gozo. Y esto de verdad pareciera como fuera de lugar. Pareciera como que hay un error aquí. Porque la gente, hermanos, cuando se encuentran problemas, cuando se encuentran dificultades, todo es gris. Y hasta nos dibujan, hermanos, con una nubecita, con truenos y lluvia, ¿no? Para indicar que hay una tristeza, que hay adversidad, o una nube muy revuelta aquí. Para indicar, hermanos, que hay neblina mental, hay confusión, hay preocupación. Pero, hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca al decirnos que cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, tengamos un gran gozo. ¿Por qué es esto? El versículo 3 nos lo va a explicar, hermanos. ¿Por qué necesitamos tener gran gozo cuando estamos en dificultades? Dice el versículo 3 que tenemos que saber, hermanos, que esa prueba que estamos pasando va a traernos paciencia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el Señor, hermanos, contrario a lo que el mundo establece, contrario a lo que el mundo nos enseña, nos dice, la paciencia es necesaria para nuestras vidas. Pero la paciencia solamente va a llegar a nosotros por medio de esas pruebas, de esas dificultades. Dios, hermanos, está utilizando esas situaciones, esas temporadas, esas rachas, para que en nosotros se forme la paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermanos? La paciencia es la capacidad, hermanos, de soportar una carga pesada sin alterarse. Es la capacidad de esperar con paz. Hermanos, la paciencia
La paciencia, hermanos, es un rasgo del carácter de Dios. La paciencia es un atributo de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Póngale ahí un separador, póngale ahí el dedito, el hilito a su Biblia, hermanos. Y por favor, miren, ahí adelantito de Santiago se encuentran las cartas de Pedro, del apóstol Pedro. Pero vamos a ir, hermanos, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta, el capítulo 3, el versículo 9. Y con este pasaje yo le quiero referir por qué Dios es paciente y por qué entonces Dios desea que en nosotros se forme la paciencia. ¿Vamos bien, hermanos? Ya tenemos ahí segunda carta de Pedro. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así. Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que ¿qué es? Paciente. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia es del carácter de Dios. La paciencia es un atributo de Dios. Y esa paciencia que Dios tiene y que Dios es, hermanos, está en beneficio, está en bendición hacia nosotros porque no quiere que perezcamos. Él está esperando pacientemente a que nosotros estemos arrepentidos. No es que Él se retarde en su promesa, hermanos. No es que Él de verdad se esté demorando, ya se haya olvidado, lo va a dejar para después. No, hermanos. El Señor está esperando sencillamente. Esperando a que usted y yo tengamos arrepentimiento en nuestro corazón. Porque si no fuera así, hermanos, tiempo hace que el Señor hubiera cumplido sus promesas. Pero usted y yo seguramente hubiéramos quedado fuera de ellas. Pero el Señor está esperando pacientemente para que aquellos a quienes Él ama, hermanos, vengan en arrepentimiento, vengan en fe. Dios nos está dando oportunidad de venir a Él. Por eso, hermanos, Él es paciente, paciente. Está esperando, hermanos, que entonces nosotros podamos venir a Él. Él obra esa fe y ese arrepentimiento en nuestros corazones. Es una obra de Él, hermanos, pero está en su tiempo y está en sus medios, está en su misericordia. Pero Dios, porque nos ama tanto, hermanos, está esperando pacientemente. No queriendo, hermanos, que ninguno perezca, como dice aquí, sino que entonces se llegue el momento, se llegue el punto donde nuestros corazones vuelven a Él, donde nuestra vida, hermanos, se rinde a Él, a sus pies, en arrepentimiento. Entonces, note eso, hermano. Dios utiliza las pruebas, utiliza la dificultad, utiliza la crisis, utiliza, hermanos, los problemas para formar en nosotros un carácter paciente. Porque Él es paciente. Él está soportando, hermanos, lo que pasa con nosotros. Él está esperando tranquilamente, porque esa es la paciencia, soportar una gran carga sin alterarse. Entonces Él quiere formar en nosotros esa paciencia, porque nosotros también tenemos que esperar. ¿Y qué esperamos, hermanos? Esperamos, entre otras cosas, su regreso. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos su regreso. La palabra del Señor nos enseña que nadie sabe, hermanos, el día. Nadie sabe la hora. Nadie lo sabe. No lo saben los ángeles. No le fue declarado al hombre, hermanos, cuándo el Señor va a volver. Pero de que va a volver, hermanos. Y en esta vida nos toca esperar su regreso.
Y si le esperamos con la actitud correcta, con el corazón correcto, hermanos, esta carrera, esta espera, hermanos, será, hermanos, no solo fructífera, será llevadera, pero sobre todo, hermanos, será certera. Nuestra paciencia, el esperar en Él, se volverá algo de bendición. Y no una vida, hermanos, donde pasamos cada día sufriendo solamente. El sufrimiento es parte de esta espera. Pero, hermanos, cuando esperamos correctamente, hay un gozo por lo que vendrá. Hay un gozo por lo que recibiremos. Hay un gozo por lo que Dios, hermanos, finalmente cumplirá en nosotros. Miren, estamos en las cartas de Pedro. Pásese, por favor, a la primera carta. La primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer el capítulo 1. Aquí le voy a anotar ahorita las citas que hemos dado para que tengamos la palabra esquematizada en el pizarrón. La primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 1. Miren, vamos a leer el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Está refiriéndose a la iglesia, hermanos, a los que también están dispersados, a los que también están pasando problemas, están pasando dificultades. Y el apóstol Pedro les dice en este versículo: ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, hermanos. Esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vea eso, hermanos. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué Dios nos está guardando mediante la fe? Para llevarnos a salvación. Dios nos está tomando y está guardando nuestras vidas por medio de la fe para llevarnos a salvación. Esa salvación ya está ahí. Ya está preparada para que se manifieste, hermanos. Pero en el transcurso de que eso suceda, hermanos, nosotros tenemos alegría por la salvación. ¿Cuántos están alegres por la salvación? Amén. Sin embargo, si es necesario, hermanos, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Vea lo que dice el Señor en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, hermanos. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Dios nos ha guardado por medio de la fe para que seamos salvos. Él nos está llevando a esa salvación. Estamos gozosos porque Él nos ha salvado. Pero en este transcurso de que el Señor se manifieste y somos llevados a salvación, si es necesario, hermanos, seremos afligidos en diversas pruebas. Pero el apóstol Pedro está diciendo aquí algo muy importante. Así como el oro se prueba con fuego, así nuestra fe es probada a través de las pruebas, a través de la dificultad. Hermanos, cuando el oro se prueba con fuego, cuando el oro está expuesto a esas altas temperaturas de esa llama, de ese fuego, tiene dos objetivos, hermanos. El primero es que el oro verdadero permanezca. Lo que es oro va a permanecer porque tiene la capacidad de resistir esas temperaturas. Y el segundo objetivo, hermanos, es que el oro se purifique de lo que no es oro. De esa misma manera, hermanos, Dios en su sabiduría nos enseña así. Nuestra fe, hermanos, cuando es verdadera, va a permanecer.
Nuestra fe, cuando es genuina, hermanos, va a durar, va a estar ahí, va a resistir, hermanos. Ese es el punto. Si nuestra fe es verdadera, el fuego de la dificultad, el fuego de la prueba, el fuego de los problemas va a hacer que resista, permanezca. Y además, hermanos, así como el oro es purificado, nuestra fe también va a ser purificada, va a ser perfeccionada. Lo que no es correcto, Dios lo va a ir quitando a través de esas dificultades. Lo que no es de la fe, lo que no es de agrado a Dios, Dios lo va a ir retirando a través de esas dificultades. Entonces, hermanos, vean eso. Dios nos permite ser transformados a través de la dificultad. Hermanos, tanto la carta de Santiago como las cartas de Pedro hablan, hermanos, de iglesia que está pasando dificultad. No somos los únicos, hermanos. No somos los únicos que estamos pasando dificultad. No somos los únicos. Muchos hermanos hay. Pablo también se lo dice a los hermanos, dice, ustedes también están pasando lo que los otros hermanos en Judea. Le escribe a la iglesia en Tesalónica y dice, ustedes también están padeciendo esto. También aquellos hermanos padeciendo. Hermanos, todos pasamos por dificultades. Pero el Señor desea que nuestra vida sea perfeccionada, nuestra fe sea perfeccionada. Y Dios está utilizando este medio para que sea cierto, para que sea verdadero. Entonces, le pongo aquí las citas, hermanos. A ver, vamos a ver si se ve. La primera que vimos fue Santiago, del 1 al 5, ¿ok? ¿Sí se ve, hermanos? Santiago, del 1, versículo 1 al 5, hermanos. ¿Qué tenemos que rescatar de ahí? Que Dios, hermanos, nos dice que tengamos gran gozo. ¿Se ve, hermanos? Gran gozo. Amén. En la prueba. ¿Qué otra cosa? ¿Qué va a producir? Paciencia, hermanos. Y dice ahí, hermanos, para que la paciencia tenga su obra completa y seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Es decir, hermanos, que esa paciencia que se va a producir en nosotros por medio de la dificultad nos va a perfeccionar. Perfeccionar. Y Dios, además, hermanos, si necesitamos sabiduría, nos va a dar sabiduría de manera abundante, sin reprocharnos nada, hermanos. Nos va a dar sabiduría si nos encontramos extraviados, confundidos. Entonces recibimos sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vimos la carta de Pedro, que es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, para enseñarnos que Dios es paciente. ¿Vamos bien? Dios es paciente y nos enseña a ser pacientes. Amén. Y vimos la primera carta de Pedro. Ahora se lo pongo aquí en rojo para poder distinguirlo. Primera de Pedro, igual, capítulo 1. Amén. Del versículo 5. Del versículo 5 al 7. Amén.
del 5 al 7. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestra fe es perfeccionada. ¿Vamos bien? Amén, hermanos. Déjenme checar cómo vamos de tiempo acá. Bien, gloria a Dios. Bien. ¿Va tomando sentido la palabra de Dios? ¿Va tomando forma, hermanos? Miren, quiero que me acompañen, por favor, hermanos, a la carta a la iglesia de Roma, la carta a los romanos, el capítulo 5, hermanos, por favor. Amén. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 1 en adelante. Del 1 al 5. Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Lo voy a poner acá. Romanos 5, del 1 al 5. Amén. Del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, mis hermanos. ¿Ya estamos ahí? Amén, hermanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la base de lo que viene, hermanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mire, Pablo hace aquí como una secuencia, hermanos, de sucesos. Nosotros, hermanos, somos justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo por nosotros es que somos aprobados delante de Dios. ¿Sí? Eso, hermanos, nos pone en paz con Dios. Y eso, hermanos, es la base de lo que sigue. Por eso que el Señor Jesucristo ya hizo, por el ponernos en paz con Dios, nosotros estamos en una gracia, estamos firmes en esa gracia de gloriarnos, hermanos, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Cristo nos ha puesto en paz con Dios. Cristo nos ha justificado por su obra en la cruz. Cristo, por su sangre derramada a favor de nosotros, hermanos, nos ha librado de toda condenación, nos ha librado de todo pecado, de toda maldición, de la muerte. Y sobre eso, hermanos, Él nos ha puesto en una gracia de manera firme, a forma o a fin de que nosotros tengamos la esperanza de la resurrección. Por lo que Cristo ya hizo, usted y yo, hermanos, tenemos la promesa más segura. Vamos a resucitar con Él. Eso, hermanos, eso es esa gracia en la que estamos firmes. Por lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros, nosotros podemos esperar que vamos a resucitar, hermanos. Entonces, dice Pablo aquí, pero no solamente nos gloriamos en eso de que vamos a resucitar un día, nos gloriamos también en las tribulaciones, porque la tribulación, la dificultad, hermanos, es el medio por el cual Dios nos va a transformar. Y aquí nos enseñan, la tribulación produce paciencia, hermanos. Esa paciencia, hermanos, prueba, o sea, es decir, ya fuiste probado. Cuando te viene la dificultad, Dios va a formar en ti paciencia. Y mientras está llenándote de paciencia, tu carácter es probado. Tu carácter ha sido testeado, ha sido fogueado. Y esa, hermanos,
ese proceso de estar constantemente en pruebas o siendo probados nos da esperanza. Y esa esperanza, hermanos, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, no nos avergüenza, porque el Espíritu Santo nos ha sido derramado en nuestros corazones. Y la esperanza, dice el versículo 5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa eso, hermano? ¿O qué quiere decir? Cristo hizo todo por mí. Yo puedo esperar en la resurrección por lo que Él hizo por mí. Si me toca sufrir, si me toca pasar por pruebas, entonces el Señor me está perfeccionando al hacerme paciente. Y en medio de esa paciencia que Él está poniendo en mi corazón, ya vi evidencias de que fui probado, de que estoy siendo perfeccionado. Entonces, hermanos, ese perfeccionamiento que hace de nosotros nos conduce, hermanos, a la esperanza. Esa esperanza que tenemos de resucitar. Porque el Señor nos está purificando como el oro, hermanos, que se purifica con fuego. El Señor nos está perfeccionando a través de las pruebas para que verdaderamente nosotros estemos firmes en esa esperanza. No nos avergoncemos, hermanos, en nada. Porque el Evangelio, hermanos, nos da una esperanza segura de salvación. Y esa esperanza, hermanos, no nos avergüenza, hermanos. De verdad dice aquí la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el motivo de nuestra salvación es que Dios nos amó. El motivo de nuestra salvación es que Dios nos ha amado, hermanos, y entonces vino su misericordia en nuestras vidas. Porque esa esperanza de que vamos a resucitar no nos avergüenza, porque sabemos que Dios nos ha amado y nos dio su Espíritu como la garantía de que así va a ser, hermanos, de que un día vamos a resucitar. Entonces, aún lo que estamos pasando en este día va a pasar. No es para siempre, es temporal. Acompáñenme para cerrar, hermanos. Unos capítulos adelante, Romanos 8. Romanos 8, hermanos. Vean lo que dice el versículo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 19. ¿Sí, hermanos? Aquí se lo anoto. Romanos 8, del 16 al 19. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vea eso, hermano. El Espíritu Santo te dice a ti, eres hijo de Dios. Él te testifica que sí eres hijo de Dios, que sí eres hija de Dios. Entonces, hermanos, en esta seguridad que Dios mismo nos está diciendo que sí somos sus hijos, dice aquí el versículo 17, y si hijos, también herederos. Tú eres heredero, hermana, tú eres heredero, hermano. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, para salvarnos Jesús tuvo que ser afligido grandemente. La palabra de Dios dice que Él fue quebrantado, que fue azotado, que fue herido. Y todo, hermanos, para darnos salvación. Todo para redimirnos. Pero ahora, en este perfeccionamiento que Dios está haciendo en nosotros, en formar a Cristo en cada uno de nosotros, hermanos, las mismas aflicciones que Él pasó para salvarnos, para llevarnos a su gloria, hoy, hermanos, también toman lugar en nosotros. Por eso, hermanos, Dios nos transforma en la imagen de Cristo a través de las pruebas. Pero dice aquí, hermanos, nosotros somos herederos porque somos hijos de Dios.
pero también necesitamos padecer con Él. Pero si padecemos, hermanos, ¿qué es lo que sigue? Que seremos glorificados. Tengan en cuenta eso, hermanos. Hoy estamos atravesando dificultades, pero dice la palabra que después de esto, hermanos, seremos glorificados. ¿Vamos bien hasta aquí? Vean lo que dice el versículo 18. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ya vio? Estas pruebas que son temporales, estas pruebas que nos están ayudando a ser más como Cristo, de verdad, hermanos, no se comparan con la gloria que ha de venir, con lo que se ha de manifestar en cada uno de nosotros, porque seremos perfeccionados a esa imagen gloriosa. Entonces estas pruebas, hermanos, solamente son escalones, son plataformas desde las cuales Dios está formando a Cristo en cada uno de nosotros, para que esa gloria tome lugar en nuestras vidas. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así como esperamos del cielo la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, así la creación está esperando que nosotros como hijos de Dios seamos transformados. Hermanos, verdaderamente el Señor utiliza esto para perfeccionarnos. Dios, hermanos, en su fidelidad manda todas estas pruebas. Manda, hermanos, ese tiempo de angustia para probarnos, para perfeccionarnos. Dice el Salmo 119, y con esto cerramos, mis hermanos. El Salmo 119, versículo 75. Dice, conozco, oh Jehová, tus juicios que son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vean lo que el salmista está diciendo, hermanos. Conozco que tus juicios son justos. Nada, hermanos, de lo que haya determinado el Señor se sale de ese parámetro. Todo es justo. No hay nada que sea injusto. Todo es digno, hermanos. No hay nada que sea indigno. Todo ha procedido para bien. Y dice el salmista que conforme a la fidelidad de Dios, Él fue afligido, hermanos. Entonces, yo le pido, hermanos, que cuando usted esté pasando pruebas, vea que es algo bueno de parte de Dios. Vea, hermanos, que lo que Dios está permitiendo, esa aflicción que estamos pasando, hermanos, viene del trono mismo de Dios. Y con su fidelidad, hermanos, Él ha permitido que nos aflijan esas cosas. Pero dice el versículo 76 y el 77, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Hermanos, de verdad, así como Dios permite la prueba, Él es fiel para darnos la salida, a modo de que podamos resistir, dice 1 Corintios 10, 13, hermanos. El Señor, hermanos, es fiel en permitirnos las pruebas. Lo voy a poner aquí abajo. El Salmo 119, versículos del 75 al 76. Y 1 Corintios
10:13, hermanos. Que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y que podamos ver y entender el dolor, el sufrimiento, las dificultades, los problemas, como el cuidado de Dios para perfeccionarnos. Como los escalones, hermanos, que nos hacen ascender en nuestra relación con Él. Como la plataforma, el lugar, la oportunidad donde Dios nos lleva a glorificarle y ser más como Cristo. Que el Señor, hermanos, nos permite entender que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de toda dificultad, Él nos sostiene, hermanos. Él nos sostiene. Isaías 41:10, hermanos, dice: yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Con mi diestra, yo te sostengo. Es Dios, hermanos, el que nos va a ayudar a salir en cada una de estas pruebas, en cada una de estas dificultades. Pero al final del proceso, hermanos, nosotros terminamos transformados. Dios permite, hermanos, que el carácter de Cristo se forme en nosotros a través de las dificultades. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan verdadero, un plan bueno, un plan, Señor, donde con tu amor nos has incluido. Con tu gracia, Señor, nos has permitido formar parte. Te damos gracias, Señor, por todas las situaciones. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido cada una de estas cosas a fin de que nosotros seamos transformados en medio de ello. Padre, que tu Espíritu Santo esté formando en nosotros el carácter de Cristo. Que podamos amar como Cristo, que podamos perdonar como Cristo, que podamos bendecir como Cristo, que podamos hablar como Cristo, que podamos pensar como Cristo, que podamos conducirnos con otros así como Cristo. Señor, utiliza estas dificultades para que nuestras vidas sean más agradables delante de ti. Que nuestra fe sea perfeccionada, Señor, para ayudarnos, Señor, a demostrarle al mundo que nuestra fe es verdadera, porque permanece por tu gracia, Señor, y es purificada, Señor, porque tú le vas retirando a nuestras vidas esas cosas que no son importantes, esas cosas que a ti no te agradan, esas cosas, Señor, que te son contrarias. Purifica, Señor, nuestra fe, para que delante de ti, Señor, tengamos esa esperanza de la resurrección sin nada de qué avergonzarnos. Tú nos has dado tu Espíritu como la garantía de que seremos resucitados. Por la obra de Cristo fuimos salvos y tenemos gozo por ello. Pero si tú permites pruebas y aflicciones, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos perfeccione en medio de la prueba, que tu Espíritu Santo saque de nosotros aquello que a ti te desagrada y siembra en nosotros las cosas que sí son de tu Espíritu. Te pedimos, Padre, reconocer que eres tú el que permite las pruebas, para que nosotros nos aferremos a ti, nosotros permanezcamos con nuestros corazones rendidos a ti. Forma en nosotros la paciencia, para que soportemos esas cosas sin alterarnos. Permítenos un carácter aprobado en medio de cada situación. Padre, permite que tu iglesia esté fortalecida. Y entonces, que nuestros corazones se mantengan en esperanza. Padre, ayúdanos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.